Está planteado como dos partes. Una es primero una mesa redonda sobre traducción y tecnologías, visión profesional y de investigación. El objetivo es ver un poco qué campos abre las tecnologías de la traducción, tanto en el mundo profesional, qué posibilidades profesionales, en dos sentidos, tanto las tecnologías para un traductor que traduce, cómo tiene que conocerlas, como el nuevo perfil de tecnólogo o de persona que da soporte tecnológico a empresas medianas o grandes de traducción. Y por otro lado, también la visión de investigación, qué líneas de investigación se están llevando a cabo actualmente en tecnologías de la traducción, y para ello contamos con dos invitados que nos hablarán por María Illescas, más de la parte de profesional, ahora la presentaré, y Valentín Barrantes, aunque tiene el doble perfil, nos hablará más bien, aunque comentará de todo, la parte de investigación. Entonces, una pequeña presentación. María Illescas, que es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Alfonso X el Sabio, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la traducción. Durante estos años ha tenido la oportunidad de trabajar en distintos puestos en el entorno en el entorno de la empresa de traducción, tanto gestora de proyectos, traductora en plantilla, gestora de ventas. En 2015 se unió a Seprotec, la empresa Seprotec, para implantar sistemas de traducción automática y da soportes a los departamentos que lo necesitan. Seguramente nos explicará con más detalle. Entonces, Valentín Barrantes, que también es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Alfonso X el Sabio, me explicaban que han sido compañeros de estudios de más o menos la misma promoción, o exactamente la misma, bueno, más o menos la misma promoción. Entonces también está investigando y cuenta con suficiencia investigadora y con un proyecto de tesis doctoral sobre tecnologías aplicadas a la traducción. Es también intérprete jurado de inglés y especialista en traducción técnica, jurídica y financiera. Lleva 20 años trabajando en el sector en diversas funciones como traducción, revisión, control de calidad, gestión de proyectos, gestión de recursos humanos o dirección general de la empresa Novalo Linguistic Services, que creo que es socio fundador, sí, igual también nos explicará. Y también es profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Y es profesor de traducción especializada y tecnologías aplicadas a la traducción. También me presento brevemente. Yo soy Antonio Oliver, que soy profesor de los estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Cataluña y director del máster que presentaremos a continuación, el máster universitario en Traducción y Tecnologías. Y lo que haremos será esta primera parte más de mesa redonda, que espero también que pueda participar el público con dudas, comentarios, etcétera. Y la segunda parte, para quien le interese, haré una pequeña presentación de lo que es el nuevo máster en Traducción y Tecnologías. ¿Vale? Estaría organizado, primero haríamos una pequeña presentación, empezarías tú, María, y continuarás tú, y después haríamos un poquito lo que es la mesa redonda, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, ¿se me oye? ¿Está bien? Sí. Vale. Lo primero, muchas gracias por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Es siempre un placer participar en actos en los que se habla de las tecnologías, porque en mi puesto de trabajo invertimos mucho tiempo en enseñar y formar a los profesionales para que puedan adaptarse a las necesidades de su trabajo diario, y les enseñamos mucho sobre tecnologías, así que todo lo que venga ya dado de la universidad es estupendo. Lo agradecemos muchísimo. Bueno, sí, soy responsable ahora mismo del Departamento de Traducción Automática en la empresa Seprotec. A ver. Ah. No, está aquí atrás, Ah. aquí, escondido. Vale, pues sí, gracias. A ver. Ahora sí. Vale, Seprotec es una empresa grande en España, es la mayor de capital español, la segunda del sur de Europa, y está entre las 30 mejores del ranking mundial. Es una empresa muy grande, eso hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que os voy a contar es una realidad de donde yo trabajo ahora, pero también es verdad que en las empresas pequeñas los mismos puestos que os voy a describir y en los que hace falta la tecnología los hace una sola persona. Entonces tiene que ser muchísimo más multidisciplinar en una empresa un poco más pequeña, ¿no?
He puesto estas imágenes porque me han parecido que son una realidad de nuestra vida diaria y pueden reflejar o bien nuestra casa o bien un entorno de trabajo laboral. Y como veis, están los ordenadores, los teléfonos y todo tipo de aparatos tecnológicos encima de las mesas. Eso quiere decir que las tecnologías forman parte de nuestra vida y ya está totalmente asumido que van a estar con nosotros en el día a día. ¿Qué tecnologías se pueden utilizar o cómo funciona la empresa de traducciones en Seprotec? ¿Quiénes tienen que conocer tecnología? Pues hay un cliente que hace una solicitud, pues voy a hacer un pequeño recorrido. Hay un comercial que tiene que atender la solicitud del cliente. Hay un gestor de proyectos, que es el que atiende lo que le transmite el comercial. Hay un departamento de selección de recursos. Hay un servicio de traducción, un servicio de interpretación, un servicio de localización, que hoy por hoy es una gran parte del trabajo, porque la mayoría de las traducciones, o en muchos casos, requieren algún tipo de localización, porque localización puede ser un término muy, muy, muy amplio hoy en día. Hay muchas veces maquetación y, por supuesto, hay traducción automática. La traducción automática ya tiene un sitio yo creo que ha llegado ya para quedarse, está totalmente asumido en el sector que es necesario utilizarla y que es una herramienta más de trabajo y que nos va a estar ayudando todos los días. Lo que he querido hacer, he estado buscando cómo se enseñaba todas las tecnologías que podemos tener hoy en día a nuestro alcance, o todas las tecnologías que podemos llegar a utilizar en una empresa de traducciones, o que pueden llegar a ser necesarias o nos pueden ayudar en nuestro trabajo diario. No solamente como traductor, como intérprete, también en el entorno laboral de la empresa, como gestor de proyectos, como lo que llamamos vendor management, o el gestor de traductores, ¿no? la persona que lleva a todos los traductores freelance y demás. Estuve buscando a ver qué esquema podía hacer y tuve la suerte de que hubo una empresa que se llama Nimsi, que hizo este panorama de la industria hoy por hoy. Entonces, aquí hay más de 400 tecnologías ahora mismo. ¿Qué quiere decir? Que si hay más de 400 tecnologías, tenemos que asumir que hay que utilizar al menos alguna. ¿Vale? Esto asusta mucho cuando lo veis así, pero en realidad está dividido en 3 grandes bloques, que son la traducción, la interpretación y los mercados y plataformas. Y dentro de traducción, que es donde yo más estoy involucrada, porque yo estoy en el departamento ahora mismo de traducción automática, fijaros que para edición, toda la parte de arriba son tecnologías que nosotros podemos utilizar para la edición. Está SDL, el famoso SDL, el antiguo Trados, está MateCat, SmartCat, hay tecnologías de pago, tecnologías gratuitas. Hay para gestión terminológica un bloque entero, para revisión, para doblaje, subtitulación, para hacer QAs automáticos. Hay muchísimas, muchísimas tecnologías. Hay muchas también de gestión. Gestión que no solamente a veces es, viene un pedido y lo tengo que registrar en algún sitio para luego hacer una factura. A veces también, que eso lo hace el traductor, lo hace el intérprete y lo hace la empresa de traducciones, porque tenemos que llevar un registro y un control de todos nuestros pedidos. Al final puedes utilizar una tecnología en tu día a día, que puede ser una hoja de Excel, pero también hay herramientas muy buenas para los traductores autónomos que hay que tener, que se pueden totalmente asumibles también económicamente y que podemos tener en cuenta porque nos van a ahorrar muchísimo tiempo. También hay de localización, bueno, más complicadas, gestión de memorias de traducción, podéis ver, pero es que lo que más me gustó y lo que más me llamó la atención, he de decir, que es que la traducción automática ya tiene su bloque, ya está aquí, ya no podemos decir que bueno, sí o no sé, sino hay que pensar la traducción automática. Sí, la podemos utilizar, habrá que pensar ahora cómo podemos utilizarla y cómo debemos utilizarla y cómo podemos trabajar con ella para que sea nuestro amigo. Aquí, esta empresa, es curioso porque hizo un llamamiento en LinkedIn, publicó esto y dijo, oye, si veis una tecnología o reconocéis o veis esto y veis que vuestra tecnología no está aquí o consideráis que hay una tecnología que no está, avisadnos que la incluimos. Esta es la primera versión, la que yo me he descargado para enseñaros, pero es que aquí no está ni siquiera Sistran, que es una de las tecnologías más conocidas en el mundo de la traducción automática.
bueno, inmediatamente, por supuesto, la persona el comercial de Sistran avisó y lo han cambiado y por supuesto ya está incluido, ¿no? Pero sí que es verdad que aún con toda esta tecnología que vemos aquí, con todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, hay algunas que se habían quedado por el camino en el dibujo, ¿no? o en la imagen. Bueno, y de interpretación no voy a hablar mucho porque no conozco mucho el tema, pero sí sé que hoy por hoy cada vez más se utiliza la interpretación en remoto, que es algo que hace unos años no se podría ni pensar. Incluso hace poco en una charla entre compañeros me estuvieron hablando que ya en Estados Unidos empieza a haber un servicio parecido a los de Uber, pero de la interpretación. Entonces tú tienes tu teléfono, tienes una aplicación y si estás disponible, en ese momento con el propio teléfono haces la interpretación en el momento y luego sigues con lo que tengas que hacer. donde estés. Entonces, ya ha llegado incluso a la interpretación y hay cosas muy, muy, muy chulas que se están haciendo. Hay incluso reconocimiento de voz. Hay incluso a veces la transcripción ya la hay automática. Ahí estamos también, hay un mundo muy interesante que se está empezando a desarrollar. Todavía le queda, pero bueno, ya hay cosas muy, muy, muy interesantes. Y por último, a mí me gusta mucho hablar de las plataformas y los mercados porque es donde nosotros buscamos a traductores, pues, editores y profesionales y donde los profesionales también se pueden hacer valer. Y también hay plataformas y empresas que se dedican a asesorar a otras empresas sobre el mundo de la traducción. Y bueno, pues podemos también los profesionales compartir nuestras inquietudes o nuestras necesidades y de ahí puede surgir un nuevo producto, una nueva tecnología, una nueva posibilidad de trabajo juntos. Dicho esto, es muy abrumador pensar que hay tantísimas tecnologías, no tenemos que conocerlas todas. Para mí, un buen profesional en una empresa tiene que tener conocimientos, por lo menos, de las herramientas TAO, algo de Office y luego tener capacidad de aprender. Es muy importante tener la capacidad de aprender. Si tú conoces una herramienta TAO, si conoces una herramienta de edición, probablemente seas capaz de aprender cualquier otra, pero al menos una tienes que saber cómo funciona o cómo es el mecanismo básico, porque si no, no puedes luego enfrentarte a una realidad de trabajo. También solemos buscar gente que quiere tener una formación continua. Es fundamental porque las herramientas van cambiando, porque el mundo de la tecnología cada vez va evolucionando y como podemos ver, la traducción automática hace 4 años no tenía un sitio, no tenía un espacio en lo que nosotros pensábamos que era una tecnología de ayuda y hoy por hoy ya está totalmente asumido. Entonces, en 3-4 años ha cambiado muchísimo el panorama de la industria y tenemos que estar preparados para formarnos para todo lo que llega nuevo. Es importante la especialización, por supuesto. En cualquier ámbito puede ser tecnológica o puede ser de cualquier otro ámbito. Y hay capacidad de adaptación. Por lo mismo, las tecnologías están aquí para quedarse y hay que ser capaz de adaptarse y pensar que si hoy estoy utilizando una herramienta, mañana a lo mejor hay otra mejor y tenemos que cambiar y adaptarnos a esa nueva tecnología. Y luego, pues bueno, esto lo he incluido porque son cosas muy básicas, pero que también son necesarias, obviamente. Hay que ser capaz de trabajar en equipo, organizarse y tener inquietudes. En mi departamento, inquietudes quiere decir que esté totalmente interesado en saber qué sale nuevo cada día. Porque yo creo que fue en el 2016, si no recuerdo mal, cuando Google patentó el primer motor neuronal. Y es que fue hace 2 días, si lo pensamos. Y antes nadie hablaba de la traducción neuronal. Y hay que estar pensando... todas las empresas que invirtieron en motores de traducción estadísticos han ido cambiando y ahora tienen prácticamente todos neuronales. Entonces hay que estar ahí, hay que estar pendientes de lo que se publica, hay que estar pendientes de lo que va a venir, de lo que va a ser el futuro para poder estar preparados y poder ofrecer ese servicio. Y en la traducción automática se están habiendo muchísimos cambios, hay muchísima evolución y es importante leer y estar al día. Es una presentación muy cortita, entonces también quería decir, vuelvo a la idea inicial, si esto puede ser una imagen en nuestra vida social o puede ser una imagen en nuestra vida laboral, tenemos que tener en cuenta que las tecnologías están muy asumidas y deberían formar parte de nuestra vida, no solo personal, sino también laboral. Y muchas gracias.
Pues muchas gracias por la interesante presentación. Ahora Valentín nos hablará un poquito más del aspecto de posibilidades de investigación en el mundo académico y después comentaremos las dos cosas juntas. Me pones la presentación ahora cuando puedas, pero mientras ponemos la presentación, pues bueno, mil gracias a María por dar esta visión del panorama desde el punto de vista profesional. Evidentemente ya nos ha mostrado esa gran diapositiva que habíamos comentado, donde está todo lo que podemos encontrar en el mercado y un poco más. Así que me parece una diapositiva muy interesante, donde tenemos ahí grandes posibilidades. Por mi parte, la presentación es más sencilla. Aunque yo, como hemos comentado antes, tengo un perfil muy empresarial y muy profesional, porque llevo toda mi vida traduciendo, revisando y gestionando y dirigiendo mi propia empresa, que es Novalo Linguistic Services, que este año cumplimos 15 años, nuestro 15 aniversario. Pero siempre me ha gustado, he tenido el gusanillo de la docencia, de la investigación, y lo he hecho compatible de la manera que he podido, jugando con el tiempo y con los recursos, ¿no? Pero tengo esa doble visión de las cosas. Novalo es una empresa mediana, ahora mismo podríamos decir, y más de ámbito español, pero nos ha permitido también tener una relación muy intensa con la universidad, porque ofrecemos también prácticas en empresa, y eso nos permite detectar e identificar cuáles son aquellas lagunas, aquellos puntos fuertes también, ¿por qué no?, que tienen los alumnos cuando vienen a nuestra empresa. Entonces, desde ese punto de vista, puedo dar una visión entre lo que es la universidad, la academia y la empresa, y también qué parte es susceptible de seguir investigándose o qué cositas están haciendo o se pueden hacer, porque además en la Complutense, como profesor que soy del grado en traducción, tengo la suerte de dirigir muchos trabajos de fin de grado y veo también cuáles son algunas de las inquietudes que tienen los alumnos. Es aquí a este rojo, ¿no? Vale. Bien. Esto podría ser una especie de resumen de lo que ha mostrado María, ¿vale? Porque simplemente quería introducir las tecnologías aplicadas a la traducción y la interpretación. Cuando hablábamos de la charla, hablábamos de tecnologías aplicadas a la traducción. No me quería olvidar de la interpretación, por eso he hablado de tecnologías de traducción. Genial, ahí vamos a encontrar una serie de recursos, herramientas en traducción. Tecnologías de interpretación, como ha dicho María, pues nos podemos encontrar ese nuevo sistema telefónico, o incluso yo lo había, preparándome la charla, para buscar algo que realmente sea novedoso. Si pones, por ejemplo, tecnologías de interpretación, de vanguardia, etcétera, una serie de búsquedas en Internet, te encuentras artículos de periódico donde realmente es uno de los 10 descubrimientos del año. Y es el pinganillo que se supone que nos permite que nos traduzcan automáticamente cuando viajamos, ¿no? De empresas como Google, como Apple, y otras que están desarrollando esas tecnologías, ¿no? Ahí tenemos la interpretación y hay muchas vías de investigación en el ámbito de la interpretación, de la traducción. He mencionado la gestión, volvemos a lo mismo, para trabajar en todo esto hay una serie de herramientas de gestión y hay muchos trabajos y muchas tesis doctorales que van en la línea de la gestión. No me podía olvidar de mi querida localización web, localización de software, y la localización web evolucionada hacia lo que es hoy en día el universo digital que tengo debajo. Y cuando hablo de universo digital, hablo de tecnologías y herramientas de lo que hoy día es Internet y lo que supone la presencia en Internet y lo importante que es para las empresas estar posicionados en Internet. Conceptos como SEO, como SEM, marketing digital puro y duro. Todo eso lleva sus herramientas asociadas. Y luego aquí también he querido hablar de la traducción audiovisual, porque también es importante saber que la traducción audiovisual no se entiende sin una serie de herramientas asociadas, y la accesibilidad, que es importante incluso hasta el punto de que hay requisitos legales, que en España todavía no los tenemos, pero yo vengo de un viaje a Canadá, que hemos estado 2 semanas de misión comercial con la empresa, y hay muchas empresas allí que necesitan servicios de accesibilidad porque es un requisito legal en Canadá que todo el mundo puede acceder a la web, no solamente leyendo, sino con una serie de facilidades por discapacidades, etcétera. Entonces, eso seguramente llegará pronto a España porque es un requisito necesario, ¿no? Canadá está mucho más avanzado en el ámbito social, pero seguramente llegue a nosotros pronto.
Luego he denominado, esta diapositiva la he denominado traducción y tecnología en los últimos años. De los años 50 a la actualidad, por hacer un pequeño y brevísimo repaso en el que me he basado en un artículo de Martín Mor, Piqué, Sánchez Gijón. ¿Por qué? Porque ellos lo dividen así, en estadio 1, 2, 3 y 4. Podríamos decir que desde los años 50 teníamos lo que era la ausencia de tecnología, ¿vale? En el estadio 2 aparece la microinformática, los procesadores y aparece las TAO, las tecnologías asistidas por ordenador. En el estadio 3 aparece la integración de Internet como una realidad en la tecnología, el trabajo compartido entre todos y la traducción automática, ¿vale? De una manera, todo esto más visible, ¿no? Y en el estadio 4, que es donde nos podemos encontrar ahora, tenemos la nube, yo he añadido, y la inteligencia artificial, de lo local a lo virtual, y la inteligencia artificial, que es la que nos trae las redes neuronales de la traducción automática, básicamente, ¿vale? En el estado actual de la investigación me voy centrando, os he hecho un panorama general de todas esas herramientas, hemos hecho un pequeño repaso de los estadios en las últimas décadas, y si nos centramos en el estado actual de la investigación en tecnologías asistidas, digamos, traducción asistida por ordenador, podríamos hablar que hay un alto índice de uso y consolidación en el mercado. ¿A qué me refiero? Las herramientas TAO están consolidadísimas, se siguen utilizando muchísimo, se sigue investigando mucho sobre ellas. O sea, las tecnologías asistidas por ordenador ahora mismo siguen siendo, si no lo más importante, al ladito de la TEA. Como digo en el segundo punto, están en competencia con otros sistemas, como precisamente la traducción automática. Yo creo que ahora mismo están, digamos, en paralelo, ¿vale? Y en los estudios y la investigación, exactamente igual. Es cierto que hay un cierto estancamiento en las investigaciones sobre su desarrollo. El desarrollo de la TAO como que ha llegado ya a un techo, ha tocado techo, ¿vale? Las seguimos usando mucho, como digo antes, están muy consolidadas, pero ya como que no llegamos a más con esta traducción asistida. Pero sí hay una evolución en las investigaciones de su aplicación y su integración con la traducción asistida, con las herramientas de gestión. Ahí sí hay estudios, hay investigaciones, hay TFGs, etcétera, sobre cómo integrarla, ¿vale?, con estas nuevas realidades. El estado actual de la investigación en TA, pongo la foto esta un poco de la señora del miedo, porque realmente cada vez que se habla de TA en muchísimos entornos académicos y de investigación, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, surge la palabra miedo, reto, desafío, nos quitan el trabajo, incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? Supongo que os pasará, ¿no? Puede ser redundante, pero vamos, cada X tiempo que hay una comida con amigos, el otro día con Lucía, con unos amigos, sale la conversación de la TA, y cuando alguien, que incluso grandes empresarios, pero si esto ya, la traducción le queda ya 1 año, 2 años como muchísimo, ¿no? Y pues ya, entonces claro, tienes que empezar en el debate, si es que tienes ganas, de explicar en qué punto nos encontramos, si realmente es una incertidumbre, es un miedo o no, y eso sería como el principal, yo creo, uno de los temas principales de debate, o que podríamos tratar entre todos, ¿no? Porque es fundamental. Evidentemente, en la investigación y en la academia hay mucha, no solamente investigación y desarrollo en tecnologías de traducción automática, sino también mucha inversión. No nos olvidemos que incluso las universidades, pero también la investigación en las empresas privadas, se lleva a cabo o se potencia porque hay una serie de inversiones que luego a la larga suponen una serie de ahorros, generalmente, en términos de coste, en términos de tiempo, y cuando hay ahorro de coste y de tiempo, oye, ahí hay inversión. Entonces, evidentemente, tenemos inversión, a lo mejor de universidades, tenemos inversión de empresas privadas y demás, ¿no? La investigación en TA todavía hoy, yo tengo alumnos que están haciendo sus TFGs, haciendo como una comparativa entre los resultados de TA basada en reglas, la antigua, la basada en estadística, los sistemas híbridos y las redes neuronales, para también poner sobre la mesa cómo ha cambiado, aplicado a un mismo texto o simplemente a una tipología textual, cómo ha cambiado, cómo ha ido evolucionando el resultado. Eso, desde el punto de vista académico e investigador, es muy interesante. A lo mejor no tanto en la práctica en la empresa, pero sí en un trabajo de investigación. Creo que vamos a seguir teniendo y leyendo trabajos de ese tipo.
También hablamos de la combinación e integración con sistemas de TAO, como he dicho antes. Hay muchos trabajos de investigación. Cómo mejora el resultado si tengo TA combinada con TAO y de qué manera, ¿no? Eso, evidentemente, es muy interesante. Pongo ahí tipologías textuales porque hay muchos trabajos que se están haciendo ahora sobre las TAOs o la TA aplicadas a determinadas tipologías textuales. ¿Cómo funciona en el campo jurídico? ¿Cómo funciona en el campo médico? ¿Cómo funciona en el turístico? Entonces, analizar corpus, ¿vale? Y ver cómo funciona la TA o distintos tipos de TA, incluso comparar motores de DeepL o Google Translate o el de SDL Cloud, a ver qué resultados tenemos y, dependiendo de la tipología textual, qué resultados obtenemos, ¿vale? Y luego inteligencia artificial. Cuando a mí me dicen, o incluso en clase debatimos sobre la traducción, lo de antes, la traducción automática llega y olvidaos de todo. Vale, estamos hablando de inteligencia artificial, al fin y al cabo, cuando hablamos de redes neuronales. Y ahí, sálvese quien pueda en ese sentido, porque no será la traducción la única que evoluciona hasta ese punto. Hablamos de la creación de contenido que se hará con inteligencia artificial. Series de televisión que si le aplicas una inteligencia artificial te sugieren distintos finales, distintas tramas y muchísimas otras cosas. O sea que eso será una evolución de la sociedad en muchísimos aspectos. No será solamente la traducción automática la que nos deja a los traductores en el paro o sin trabajo o a ver qué hacemos, ¿no? Simplemente nos hará evolucionar y nos hará cambiar la manera en la que trabajamos, ¿no? Es lo que yo pienso. Desafíos para estudios sobre traducción automática. Si ya voy como acotando de la TAO a la TA y me quedo en la TA, ¿qué podemos estudiar? ¿De qué se puede investigar? ¿Qué hay sobre la mesa? Pues lo que es la capacitación del alumno. Cómo enfoque sobre cómo enseñar las TAO o la TA en la universidad. ¿Qué enfoques aplicar para que los alumnos realmente sepan utilizar eso? Y no es nada fácil, os lo digo por experiencia, porque es una realidad que muchas veces está muy alejada del alumno, aunque sea universitario, bueno, básicamente son universitarios, en el grado y en el máster. Y entender realmente el alcance que tiene y que un docente o un investigador sea capaz de, en un tiempo limitado, enseñarles a interiorizarlo, comprenderlo y aplicarlo, tiene su miga, tiene su miga. Entonces, hay mucho estudio de docentes que estamos en ello, estudiando en ese campo, ¿no? Mucho sobre la amenaza profesional que puede suponer, es lo mismo que he dicho antes. Muchos estudios relativos a la posedición, es decir, esa fase absolutamente necesaria a día de hoy en la que tenemos que poseditar, que corregir un resultado de traducción automática adecuadamente y que el alumno sepa cómo hacerlo, el alumno y el profesional. Porque yo tengo auténticos debates con traductores o traductoras que llevan 20 años traduciendo como Los Ángeles y revisando estupendamente, pero la posedición, oye, que se me atasca. Porque en lugar de poseditar, reescribo y reviso al completo porque yo soy incapaz, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener una serie de criterios, una serie de normas, medidas y hasta dónde llega para que esto tenga sentido también económicamente, ¿no? La posedición. Y sus umbrales, y sus diferencias, y sus cosas. Y luego también estudios desde el punto de vista de la evaluación de cómo funciona esa TA, ¿no? Hay siempre como un problema en que, vale, el resultado tiene una cierta calidad, sí, pero la fluidez de la traducción humana parece que sigue echándose muchísimo en falta, ¿vale? Y eso dificulta la posedición, es como una cadena, ¿no? La fluidez es uno de los puntos clave. Y luego he anotado ahí Bleu, que es como un sistema para evaluar la distancia en la traducción automática entre un resultado que nos da el sistema y un resultado teóricamente humano y óptimo, qué distancia en cuanto a diferencias existen, ¿no? Son otros campos y otros puntos de la traducción automática que se están estudiando. Y luego he puesto ahí integración entre investigación, docencia y mundo profesional. Lo que he dicho antes, mi visión de empresa que acoge a alumnos que vienen de la universidad y yo como docente me tengo que enfrentar a formarles y encima tengo que investigar sobre el tema. Son como varias patas de una silla que no tiene que caerse. Entonces, arriba pongo traductor profesional, porque el traductor profesional, incluso el que ya no está
digamos, en la universidad o que no acude con frecuencia a cursos, no se recicla, esta realidad le viene como a veces un poco grande, ¿no? Entonces ahí se genera como una especie de barrera, de espacio, que es complicado y que hay que saber saltar, ¿no? Entonces el investigador tiene su papel y tiene que aportar, porque nos basamos en ellos para seguir estudiando, y María, lo hablábamos antes tomando un café, muchas veces sin haber leído la base de muchos teóricos, de mucha gente que ha investigado antes que nosotros, nos costaría muchísimo llegar a aplicarlo o a impartir clase, como hago yo, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa parte de investigación es fundamental, pero creo que siempre va bastante por detrás de la velocidad del mercado, de lo que quiere el cliente, de lo que el mercado te exige. Entonces ahora a veces estás leyendo cosas en investigación que a lo mejor, si como de hace 10 años, bien, o de hace 5, pero realmente no son del todo útiles para aplicarlas al mercado ahora con la necesidad que tiene. Pero sí son útiles como base para algo que después vendrá. No sé si me explico. Entonces esa es mi sensación. Y claro, el cliente, el mercado quiere una cosa, y el cliente es el que manda y el mercado es el que... Así nos hemos organizado, no porque queramos unos u otros, así es como funcionamos y así es como el traductor profesional lo tiene que entender, ¿no? Y el docente pues está ahí, que hay unos que estamos más cercanos a esta realidad y otros estamos más lejanos o están más lejanos, o más alejados, perdón. Y es también siempre como un esfuerzo importante. Por eso impartir clases de tecnología no es nada sencillo, creo que hay que estar muy preparado. La metodología, a veces te encuentras con una barrera, como he dicho antes, pero creo que ayudará mucho lo que estamos y lo que ya se ha hecho, lo que estamos haciendo y lo que se hará también en la parte de investigación ayudará mucho al docente, ¿vale? Y ya quería deciros gracias. Creo que entonces, bueno, quería aportar un poco esta visión de todo esto de manera un poco integrada, no sé si lo he conseguido, pero creo que he dicho algunos puntos que merecería, por ejemplo, que los comentáramos y que abriera un poquito el debate de la mesa. Sí, ahora nuestra idea es empezar con una mesa redonda. Yo propondré algún tema, pero espero que surja solo durante un rato y esperaría también vuestra participación, cualquier comentario que queráis hacer. Entonces os pasaría un micro para que quede grabado. Bueno, os repetiríamos la pregunta nosotros. Pero yo me había preparado, bueno, para empezar, sobre todo lo que ya habéis comentado, ¿no? Es una amenaza, las tecnologías son una amenaza para la profesión del traductor, son una oportunidad. Hay un cierto miedo, también a veces hay como demasiadas esperanzas por parte de algunos sectores. La traducción automática, por ejemplo, ha mejorado muchísimo con Neuronal, si miran los resultados, pero también son resultados muy peligrosos si se observan, porque prima muchísimo la fluidez y te puedes sacar un texto precioso, pero luego miras el original y no decía eso. Quiero decir, todo esto ha gustado. Mi visión, que solo para empezar, es que realmente se está mejorando mucho en los últimos años y yo creo que es más bien una oportunidad no solo para el traductor más tecnológico o que quiera meterse mucho en tecnologías o que quiera dedicarse exactamente a las tecnologías, sino a que la cantidad de texto que se va a traducir va a ser mayor porque las tecnologías lo van a permitir y también el cliente final se irá acostumbrando a unas calidades, lo que yo espero, unas calidades mejores y también exigirá una calidad superior. Quiero decir, hace años cuando te llegaba un manual traducido pues, o del inglés, a veces del chino, en castellano era incomprensible y bueno, pues eso es lo que había. Ahora si un producto tiene esto ya lo ves con malos ojos, ¿no? O sea, quiero decir, el cliente exigirá más calidad, por lo tanto las tecnologías ayudarán, pero también habrá un volumen más alto. No lo sé, yo es mi esperanza como traductor y como tecnólogo, pero yo creo que realmente es más oportunidad que amenaza. Y bueno, ¿qué opináis vosotros? Y si queréis vosotros también. Yo digo rápidamente, a mí miedo no me daría ninguno. Quiero decir que la humanidad ha ido evolucionando siempre y hemos ido descubriendo métodos, herramientas que nos han ido ayudando y que al principio, pues sí, han sido una barrera. Generalmente es como la manera en la que el ser humano afronta las novedades o los avances. Pero realmente no creo que deba suscitar ese miedo. Sí que es verdad que estamos en una fase todavía
aunque los sistemas ya estén bastante avanzados, en lo que es la concienciación y el entendimiento de cómo son esos sistemas, la sociedad, realmente nosotros somos profesionales de ello y estamos más al día, pero la sociedad no lo entiende. Entonces yo me encuentro con muchos clientes o con muchos investigadores que me cuentan lo mismo y que a lo mejor te dicen, un cliente te dice, no hombre, ¿cómo voy a usar Google Translate? Claro, no entienden que la traducción automática es otra cosa, que existen los motores, que se entrenan, que están organizados por sectores, tantas cosas. Entonces, claro, para la gente de la calle, la traducción automática es, eso de Google Translate, con perdón, y para nosotros es otra cosa. Entonces, ahí se produce esa diferencia, yo creo. A ver, a mí me gustaría decir que hace pues ya casi un año estuve en unas jornadas que preparó el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y vino gente muy interesante de IBM que llevan Watson, que es toda la parte de inteligencia artificial, no solamente en traducción automática, sino para muchísimas otras cosas, ¿no? La inteligencia artificial aplicada en cualquier sector. Y había allí abogados, había médicos, había expertos en recursos humanos. Todos contaron su experiencia aplicando inteligencia artificial a sus sectores. Entonces, ellos lo aplican en los suyos y nosotros debemos aplicarlo en los nuestros. A mí lo que más me gustó y con lo que me quedé, y repito siempre que puedo, es la directora de Watson, de IBM, que venía desde Nueva York solamente para este acto, decía que para ellos ahora mismo está claro. Antes había un debate de si la inteligencia artificial iba a suplir a las personas y nos iban a quitar el trabajo, y que para ellos ese debate había terminado y tenían clarísimo que la inteligencia artificial sí, controlada por los humanos. En nuestro campo sería la traducción automática neuronal, sí, siempre revisada por un humano, siempre poseditada, madre mía que haya dicho yo pues revisión, poseditada por un humano. Entonces, no hay que tenerle miedo, no hay que pensar que nos va a quitar el trabajo, simplemente tenemos que pensar que nuestro trabajo va a evolucionar. Y antes se hacía de una manera y ahora va a ser otra. Antes se hacía de cero. Yo recuerdo cuando nos enviaban las traducciones en fax, hace muchos años. Ahora ya, por supuesto, se entiende que es en un correo electrónico, pero no solo eso, es que ya se entiende que está metido en una herramienta TAO. Nadie concebiría gestionar un pedido de traducción sin que esté en una herramienta TAO. Entonces, todo ha ido evolucionando. Bueno, pues el cambio siguiente será abrazar la traducción automática, entenderla, muy importante entenderla, como está diciendo Valentín, que es muy importante, y utilizarla de una forma correcta. Podría decir esa cosa, pero bueno, es correcta, ¿no? Y entendiendo el producto que tienes delante, que eso nosotros lo hacemos. Yo en las presentaciones que suelo hacer más específicas de traducción automática, nosotros invertimos el 50% de nuestro tiempo en elegir motores y elegir la herramienta correcta, pero también ahora mismo invertimos muchísimo tiempo en formar a los traductores que están en casa, que no tienen contacto con la universidad y que son a lo mejor más tradicionales, en formarles, que entiendan que la traducción automática es una herramienta de ayuda y que la posedición es un ejercicio mental diferente y que hay que aprender a hacerlo, porque es una necesidad, es una realidad. Nosotros necesitamos poseditores, entonces necesitamos gente que esté preparada para hacerlo. ¿Y qué nos pasa? Como no tenemos, los formamos en la empresa privada. Además que a mí que me toca la parte académica y defender la parte académica investigadora o hablar de ella, es que no está todavía en la mayoría de los planes de estudio, lo que es la traducción automática o la posedición. Si se estudia es porque algunos profesores lo hacemos por amor al arte y lo incluimos en nuestras asignaturas o empezamos como a darle esa importancia, pero es que no está todavía contemplado, ¿no? No sé si Manuel me podrá, no sé... apoyar o no. Es eso, ¿no? Entonces los profesores de tecnología, que Manuel y yo compartimos también esa faceta, pues tenemos esa dificultad. Y también dices, bueno, lo hago por mi cuenta, hasta dónde llego, si no, entonces ahí también tenemos esa dificultad. Yo también quería abrir el debate de si estas tecnologías, sobre todo traducción automática, van a estar, digamos,
limitadas a algunos ámbitos, como traducción técnica, etcétera, o ahora voy a decir algo que para algunos es tabú, pero que se empieza a hacer, o va a llegar también, por ejemplo, a traducción literaria, ¿no? Porque ahora en todos los congresos de traducción automática hay workshops, hay estudios, sistemas, competiciones de traducción de literatura, ¿no? Entonces, ¿creéis que realmente va a limitarse a ciertos sectores como más técnicos o de consumo menos cultural quizá o algo así más o no? Yo creo que voy a responder yo porque quiero que luego tú me aclares seguramente por tu punto de vista más centrado en eso. Voy, me preparo. Sí, no, porque primero una cosa, la traducción literaria, por ejemplo, la traducción turística, la publicitaria y demás, si hablamos de... Está conectado, ¿no? Si hablamos de TAO o de TA, ahora os cuento, pero no creo que podamos negar que ya se aplican tecnologías en eso. Yo cuando redacto, hay veces que si lo tengo muy claro y tal, utilizo un sistema de dictado, por ejemplo, y luego una herramienta de edición o una herramienta de control de calidad. O sea que ya ahí tenemos las primeras tecnologías. Yo creo que muchos escritores harán lo mismo. Ya no escritores a lo mejor de novela X, pero es que hay muchísima producción de textos y de contenido, web, blogs, noticias, cantidad ingente que hay que crear y que luego traducir. Por eso estas herramientas nos ayudan tanto. Entonces, depende un poco de lo que definamos. Es evidente que desde la traducción automática estadística y demás funcionaba más en textos como que provenían incluso de lenguajes controlados, ¿no? Con una redacción muy concreta de partida y que al ser cuanto más especializados, más técnicos, más jurídicos, pues toda esa fraseología y esa terminología, de alguna manera, más estandarizada, ayudaba. Pero ahora las redes neuronales, es lo que yo quiero que María me cuente, si a lo mejor en estos textos más creativos, más, no sé. Wow. A ver, todo depende de cómo lo enfoques. Quiere decir, desde mi punto de vista, trabajando en el día a día con la traducción automática. La traducción automática casi siempre puede ayudar. No es la primera vez que me encuentro que llamo a un traductor y le digo, oye, eres un traductor habitual de nuestra empresa, tienes mucha calidad, ¿te embarcas conmigo en la aventura de poseditar? Me dice, eso para mí no... Yo, bueno, de vez en cuando copio y pego el texto en Google porque me ayuda cuando necesito ir rápido. Digo, ya estás poseditando. A lo mejor no lo sabías, pero ya estás poseditando. Ah, pero eso es poseditar, me preguntan. Pero eso, bueno, pero solo de vez en cuando necesito ir rápido. Cuando necesitas ir rápido, lo copias y lo pegas en Google. Entonces, la traducción automática te ayuda. Cuando necesitas ir rápido, no puedes copiarlo y pegarlo en Google, tienes que seguir trabajando de noche, pues a lo mejor no te ayuda. Es una herramienta que a veces es simplemente por producir más y a veces cuando buscas una calidad... obviamente hay distintos niveles de calidad, pero eso también lo hemos hablado en alguna ocasión en otras veces que hemos coincidido. No siempre te vas a comprar el vestido del diseñador X o no siempre te compras un Ferrari y hay veces que te conformas con otro tipo de producto, ¿no? Entonces, igual que crece crece todo, crece cualquier mercado, el nuestro está creciendo y también hay diferentes niveles de productos. Entonces, hay veces que una novela necesita salir o un blog necesita salir y a lo mejor priman otros factores que no son únicamente el top X calidad máxima, pero es que en la vida diaria tampoco siempre vestimos con todo de una marca determinada o con una calidad determinada. Todos hemos comprado una camiseta alguna vez en algún sitio que, bueno... No es la calidad, que luego la lavamos y se deshace, pero a lo mejor nos ha servido para el día que teníamos que ir a hacer algo, esa camiseta. Entonces, igual pasa con los productos de traducción, ¿no? O igual pasa con muchas otras cosas. Te ayuda desde el momento que te da el servicio que necesitas. Ahora, ¿qué servicio necesitas? Y eso es lo que tiene que valorar el cliente o eso es lo que nosotros tenemos que saber asesorar, ¿no? Sí, no sé si he respondido. Sí, yo quería comentar un poco por aquí también, ¿no? Es decir, traducir, yo como lector asiduo de literatura me sentiría un poco frustrado sabiendo que no lo ha traducido un humano o al menos lo ha puesto editado, ¿no? Porque diría, ostras, pero bueno, me sorprendería también decir, oh, qué bien que ha quedado, pero la oportunidad de igual llegar a otras culturas, a otros textos que si no se traducirían, al menos en una primera instancia,
autores que no llegarían, que igual con esta ayuda de traducción automática y postedición y una edición rápida entran en un mercado que después, quiero decir, como la oportunidad, ¿no? O sea, más lo mismo, ¿no? No es una amenaza, sino una oportunidad quizá para llegar a otras culturas o otros tipos de textos, a veces no solo de lengua, a otros sectores que no son comerciales, pero que con esta ayuda puede meterse en el mercado, quizá. Sí, a ver, esto es una cuestión, yo diría que un 90% de las ocasiones es una cuestión económica y práctica, ¿no? Quiere decir que obviamente un texto poseditado puede tener ciertas carencias y todos lo sabemos, pero es que hay veces que es el producto que necesitas. Entonces, yo creo que una de las condiciones naturales que tenemos en el ADN los traductores es que tiene que ser todo de la calidad máxima. Y tenemos que romper un poco esa idea, porque es que hay veces que el cliente te dice, es que me estás vendiendo una calidad, pero es que no lo necesito. No, pero yo te lo voy a hacer perfecto, pero es que no lo necesito. Entonces, ahí es donde tenemos quizás un cambio de mentalidad importante. Es la clave del coste, del tiempo y el famoso target, o sea, el público objetivo, a quién va dirigido. Realmente, yo desde luego, si escribo una novela o si me encanta un autor y confía en mí para traducir su trabajo, por el tipo de público que deseo, el que hablaría con la editorial no se me ocurriría. A lo mejor lo utilizaría alguna TAO, algo de TA como ayuda puntual, pero no se me ocurriría. Ahora, yo también soy empresario y sé lo que significa, si tú tienes una página web enorme, crear todos los días noticias, posts de blog y tal, y enfrentarte a traducirlo a 20 lenguas y al coste que eso supone, con la máxima calidad. Entonces hay veces que el público objetivo, el que lea ese blog de esa empresa de tornillos, con todo mi respeto a los tornillos, no le va a importar tanto esa calidad, porque el usuario de las maquinarias, con entender el texto, le basta. Entonces, es que es así, de sencillo. Entonces, yo creo que depende del público objetivo que tengas, que busques. El otro día me decía, es que no me acuerdo quién era, como hablo tanto, entonces era alguien que me estaba contando, qué bien me ha venido, que me he ido a Tailandia, creo que era. Es que fijaos la frase, estaba en Tailandia, iba en Uber, y el conductor me entendía de todo, porque yo iba con el móvil y le iba diciendo tal, y el otro lo iba leyendo y me decía, sí, por aquí tal y cual. O sea, eso en cuanto a comunicación es un avance enorme, que tú puedas ir a otro país y medio te puedas entender con el conductor de Uber y luego te quedes en un Airbnb. Y pues nosotros también tenemos a veces que entrar en esa economía colaborativa que al fin y al cabo tiene otro fin diferente, ¿no? Que no la máxima calidad, pero mis clientes que quieren, que son de farmacéuticas, de radiología, etcétera, vamos, con oírnos hablar de traducción automática, nos matan, porque es que es un cuidado al texto, al paciente, al usuario, que es fundamental, ¿no? Entonces, depende del objetivo. Yo creo que lo fundamental, me voy a repetir, nos vamos a repetir, es definir el servicio o el producto que necesita tu cliente. Y a partir de ahí, la traducción automática te va a ayudar siempre que el producto que quiera el cliente sea el que va acompañado con eso. Yo introduciría otro tema, pero quizá queréis comentar algo sobre lo que estamos diciendo. O, si no, quiero decir, pero se puede abrir. Otro tema que quería comentar es que bueno, hay mucha tecnología disponible, incluso tecnología muy avanzada como neuronal, etcétera, pero todo eso está disponible al profesional, digamos, a la empresa mediana o pequeña, o es tecnología muy compleja que va a estar solo disponible a grandes empresas y corporaciones que van a poder copar el mercado. Software libre, el papel del software libre, una empresa mediana, un autónomo, un conjunto de autónomos, se pueden embarcar en un proyecto tecnológico con unos presupuestos ajustados. ¿Cuál es vuestra visión? A ver, yo agradezco muchísimo, personalmente, y ya hablando como experta en traducción automática fuera de la empresa, agradezco muchísimo que haya herramientas TAO gratuitas, porque creo que es fundamental que todo el mundo tenga acceso a ellas. Que las haya también de pago, bueno, pues quizás sean más técnicas, más complejas, más especializadas, pero que haya herramientas bastante buenas, yo he de decir bastante buenas, que sean totalmente gratuitas, nos facilita muchísimo el trabajo.
porque no todo el mundo quiere en ese momento invertir y bueno, pues está bien que, oye, pues conócela, una herramienta gratuita y luego si quieres ya invierte. Ahora, también hay que tener en cuenta que si tú quieres trabajar en un sector cualquiera, hay una inversión que tienes que hacer para trabajar. Es decir, el que quiere tener una tienda necesita un local, el que quiere tener... El arquitecto necesita un ordenador y una impresora potente y un programa de diseño de arquitectura. El abogado necesita tener su licencia de Office. Quiere decir, hay un mínimo de inversión que tenemos que hacer y hoy por hoy el mercado, habéis visto, 400 tecnologías a nuestro alcance. Entre todas ellas siempre hay gratuitas. Y hay muchas empresas que están dirigidas al público objetivo, que es el autónomo. Entonces las hay, que sean mejores o peores, pero las hay perfectamente y de verdad con bastante más calidad de la que pensamos. Yo pienso un poco muy parecido a lo que dice María, pero si me coloco a mí mismo, por ejemplo, como traductor autónomo, que lo he sido muchos años, y he traducido muchísimo de traducción de bolsa o textos financieros, jurídicos, si yo me encuentro en este punto, igual que tengo un gran ordenador o tengo una gran licenciatura, como ella dice, quizá yo me plantearía, pues me voy a crear yo mi propio motor, voy a aprender a entrenarlo en traducción jurídica y financiera, porque a la larga me va a compensar. Entonces sería como una inversión buena para mí. Seprotec, por ejemplo, que es una empresa que tiene un alcance X, pues tiene sus motores, María es la directora del departamento. Como Novalo, por ejemplo, nos lo planteamos cuando también compensa, cuando hay un cliente con el que llevamos 5 años trabajando en tener unos buenos glosarios, unas buenas memorias de traducción, y quizás ya llega un momento en el que hay que hablar siempre con el cliente. Esto yo, por ejemplo, en Novalo jamás lo haríamos sin decirle nada al cliente. Le podríamos proponer que para determinada tipología de textos que para ellos consideren adecuado o que necesitan una calidad media, por ejemplo, o más baja, pues si reducen los costes, porque vamos a entrenarles un motor, entonces hablamos juntos de la inversión, por nuestra parte, juntos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí depende un poco, ¿no? Pero hasta un autónomo yo le podría animar perfectamente a hacerlo. Sí, he de decir que de hecho me he encontrado con autónomos muy profesionales que utilizan sus motores y han invertido su tiempo. Como el que invierte en saber utilizar Word de una manera más profesional y no quedarse en el que me ponga la mayúscula al empezar la frase, sino que Word también es una herramienta muy potente. Yo tengo una anécdota, un amigo traductor con el que hace millones de años que trabajo y demás, como yo soy formador de Trados oficial y de otras herramientas y tal, pues le recomendé una herramienta en particular por una función que desarrollaron en ese momento, y esta persona traduce muchísimas cuentas anuales, etcétera, y claro, bueno, yo no sé la de tiempo que estuvo dándome las gracias porque le recomendé esa herramienta. Es que tú no sabes el tiempo que me ahorro, es que lo que antes hacía en 8 horas lo hago en 3, porque esa función de esa herramienta y el uso de esa herramienta es que le encantó, es que era, vamos, digo, le dije a la empresa, digo, el mejor comercial que podéis tener es este hombre, que os escriba una revisión y que haga lo que sea, pero porque veía el resultado, claramente, clarísimamente. Sí, y no solamente, a ver, no hace falta quedarse con tecnologías de traducción automática únicamente, sino con un poco de todo. Y hoy por hoy hay muchísimas herramientas de código abierto. Prácticamente todas tienen una parte de código abierto en la que puedes utilizar, probar, ver, o te lo venden a un precio bastante adecuado. Eso sí, yo pediría a cualquier traductor que si va a utilizar herramientas, lo comunique a la empresa con la que está contratando. Es un tema interesante que has introducido, que es bueno, si ofrece un servicio con unas ciertas ayudas, casi que lo tienes que hacer también de manera honesta. Es decir, bueno, yo te voy a ofrecer un servicio de traducción automática o postedición, de traducción humana, postedición a este nivel, y no decir, bueno, pues yo te lo pongo en el Google Translate, te lo envío y si cuela. Es decir, claro, a pactar con el cliente, ya seas un autónomo que trabajas con una agencia o una empresa que trabajas con un final, pactar ese servicio que estás ofreciendo, ¿no? Siempre que sea automática en mi caso, porque el ASTAO, por definición del término, es asistido. O sea, yo no le cuento a mi cliente si uso diccionarios electrónicos, bases de datos terminológicas, incluso una memoria, que para mí es una ayuda, no iría tanto. Pero cuando ya es algo automático, que además
si eres autónomo, normalmente solo trabajas contigo mismo y tu mecanismo y no tienes nadie después que te controle, hay cierta posibilidad de que uno meta la pata en esta vida de Dios y te puedes encontrar con un problema. Sí. Para mí el mayor riesgo, añadido a todo lo que estáis comentando, es que es el desconocimiento de muchos profesionales al utilizar una herramienta, y entonces utilizan copian, pegan en un copy-paste en Google, está rompiendo todos los contratos de confidencialidad del mundo. Entonces no se puede hacer. Para mí más es el control en este momento, ¿no? Es el control de los contratos de confidencialidad que son fundamentales, y muchas veces pues por desconocimiento, no, pues un amigo me ha dicho que yo, o mira, sí, no, sí es un párrafo. Pues ese párrafo tiene nombres, tiene apellidos, y sabemos cómo funciona todo. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer. Sobre todo controlando los contratos de confidencialidad. Y además yo llevo trabajando con Nova, lo llevamos creo que son 3 años ya, con una empresa bastante grande, a 5 lenguas. Un cliente importante de fuera que nos hemos reunido con él aquí en Londres, en muchos sitios, y todavía está luchando con librarse de... Nosotros somos los terceros proveedores de traducción y parece que nos quedamos. Los 2 anteriores nos llegaron al año. Y todavía, como es tanto material, claro, para él le cuesta mucho entender todo, pero yo he tenido que explicarle, después de analizar yo el material heredado y demás, que le estaban haciendo traducción automática sin poseditar, en muchos casos. Y en el caso del ruso, claro que hemos tenido que reunirnos con nuestro equipo de ruso y decir, ¿por qué esto sigue apareciendo en la memoria? ¿Y por qué hemos tenido que limpiar las memorias de cabo a rabo? Y aún así todavía, claro, como hay material que ya está publicado, los concesionarios, digamos, de Rusia, de esta empresa, se siguen quejando de tal, el cliente no entiende, y digo, pero si es que es material que ya tenéis publicado, pues nada, tendremos que despublicar, volver a... O sea, que se le ha generado un problema importante, que estamos limpiando con el tiempo. Y con darle al coco, esto es estrategia también, y pensar la mejor manera. Y no siempre se da con la idea más brillante, hemos cambiado de enfoque, y bueno, hay que saber bastante del tema. Cristina, cuéntame algo. Creo que están saliendo temas muy interesantes, pero Por eso, claro, eso es lo bueno. Te lo iba a decir, pero digo, bueno, que lo diga ella. Toma este, Manuel. Hola. Sí, ¿no? Pues no sé, o sea, a mí ahora mismo lo que me surgía es de en qué momento vosotros como, bueno, obviamente profesionales y que estáis, que para mí es un mundo totalmente, ¿en qué momento detectas que ese texto es un copy o ¿no? Si en cierto modo esa tecnología está llegando a un punto en el cual está siendo, ¿no? como muy acerca, ¿en qué momento se detecta o detectáis como profesionales que esto no es buena o tal, o es un copy? A ver, si es un atao, es porque probablemente aparezca un nombre que no es y no se haya corregido. Pero si es traducción automática, hay veces que ya no se distingue. Ahora, en general suele tener una rareza que parece escrito por una persona que no tiene el idioma materno, que tiene algunas carencias idiomáticas, ¿vale? Pero es algo que va sacando, es decir, es muy evidente. Puede ser porque las herramientas que utilizamos normalmente, lo que decía ella, tienen como una etiqueta de usuario, ¿no? Y a veces lo puedes detectar por ahí. Pero muchas veces no se detecta, y otras son cosas, o te lo pongo un ejemplo claro de lo que os acabo de contar de ruso. En ruso, engine se puede traducir como motor, de hecho es la palabra motor, o no sé cómo se dice. ¿Y qué pasa? Que en un contexto muy específico de lo que nosotros estamos traduciendo, se dice de una de las maneras. Y había otras frases que parecían muy bien construidas, pero utilizaban el término incorrecto. Entonces puede ser una detección por terminología. Otras veces por fluidez, por matices de la lengua, por pobreza.
O sea, son como unos criterios de calidad. Nosotros también tenemos herramientas de calidad que detectan una serie de parámetros. Hay veces que, pues, si está muy bien hecho, no lo detectas. Pero hay otras veces que es cuando viene un problema que sí. Bueno, yo también he de decir que hay veces que, bueno, que tenemos muy buenos profesionales en nuestro campo, pero también tenemos profesionales que les queda mucho recorrido. Y entonces hay veces que pensamos que es traducción automática y simplemente es alguien que está empezando en el mundo de la traducción y no tiene quizá los conocimientos necesarios para enfrentarse a un texto. Entonces, la terminología, si no eres un profesional especializado, como decía, puede ser muy habitual que falles. Y sobre esto, he de decir que en los foros más académicos se habla mucho de si ya ha llegado la traducción automática a tener la misma calidad que el traductor humano o cuándo llegará. Entonces, la respuesta dice, bueno, ¿de qué traductor humano? ¿No? Porque entonces, ¿de un buen traductor humano o de un traductor humano muy mediocre o de cualquiera que ha traducido que no es ni traductor? ¿No? Entonces, aquí también es importante que también haya calidades de traducción humana. Y que hay traductores mejores y peores y algunos que no son traductores realmente pero están traduciendo porque saben idiomas, entonces aquí también está todo este campo. No puede alcanzar a estos, pero quizá todavía no a los de medio o a los más. Eso también es como un mega debate, porque ahí entra ya el debate de la calidad. ¿Qué entendemos por calidad? Porque este debate en clase, hay a lo mejor un alumno que te redacta una frase perfectamente, es preciosa, tiene un estilo maravilloso. Pero ahora resulta que en las herramientas TAO, en nuestras memorias de traducción, el cliente quiere que las frases tengan un estilo concreto o que se use un término X. Y el traductor, por creatividad, te utiliza otro. Pero no una vez, sino forever and ever, siempre. Y tú le dices, vamos a ver, que tu cliente quiere aquí motor. ¿Por qué le pones, o hablamos también de case, carcasa? Pues si es carcasa no es tapa. Pero es que aquí yo prefiero carcasa. No, es que tu cliente dice tapa. Entonces, ese con los traductores que empiezan es un debate constante, porque ya no es utilizar el término correcto según qué, según el glosario del cliente. Y hay veces que el glosario dice una cosa, la memoria de traducción dice otra, o hay 4 términos. Porque la gente piensa que traducir es un texto y hacer así. Cuando hay gente que ve mi pantalla y alucina, o mis 2 pantallas que tengo, el multiterm, el trado, tengo 8 herramientas a la vez. Y la clave ahí de ser buen traductor es utilizarlas todas bien. No tanto ser mejor o tener mejor estilo o redactar mejor, sino saber utilizar de manera brillante toda la tecnología. Porque en este campo eso es hacer una buena traducción. Y no te digo nada cuando empezamos a hablar de ya niveles de posedición. Que eso ya es otro mundo que no... Sí, bueno, pues os agradezco mucho, ha salido un debate muy interesante, igual ahora con lo que hayamos podemos continuar un poquito así de pie y comentando con los asistentes si quieren. Yo ahora pensaba hacer una pequeña presentación del máster, será muy breve, pero me interesa hacerla y si tenéis dudas también, tanto os interese hacerlo como generales, pues me las podréis hacer. Voy a poner la presentación. Pues sí, os quería presentar el nuevo máster que ofrece la UOC, máster universitario en traducción y tecnologías. De una manera muy breve porque toda la información está en la web si interesa, pero las ideas básicas de este nuevo máster que empieza ahora en octubre del 2019. Entonces, como precedentes, el máster es nuevo, pero los estudios de máster en traducción no son nuevos en la UOC porque tenemos un máster propio que ya llevaba 9 ediciones y era máster propio. No sé si conocéis bien la diferencia entre máster propio y oficial. Los dos son oficiales en el sentido de que son créditos que valen. Lo que pasa es que el propio lo diseña la universidad, lo imparte y digamos que no hay ningún control, digamos, de calidad específico hacia ese programa, sí general de la universidad, que profesores hay, de calidad sí, pero en ese programa un poquito puedes hacer lo que quieres, quiero decir, haces un plan, lo ejecutas y nadie te dice nada.
El paso oficial implica un control más exhaustivo, en el caso de nuestra universidad, primero por la Generalitat y después por el que es el Ministerio, que mira muy bien el plan, trata de modificar cosas, etcétera. Y tiene como consecuencia una doble, que están subvencionados, quiero decir, el precio del máster propio siempre es algo más elevado, porque el oficial o universitario está subvencionado y además puede tener línea de investigación y conducir a doctorado. Entonces nosotros hemos pasado este máster, que ya tiene una larga experiencia, a oficial. Es un proceso que dura años y ha culminado ahora, porque hay revisiones, propuestas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros teníamos este máster que se llamaba en traducción especializada, que todavía está activo, pero cambia ahora y entonces se extinguirá, pero que se dividía en un posgrado, que es decir, si hacías la mitad tenías un posgrado o incluso cursos de especialización. Entonces, la oferta anterior era profesionalizadora al 100%, y ahora lo que tenemos es un cambio a máster universitario que mantienen una orientación profesionalizadora muy orientada al profesional, a la empresa, a la profesión en sí, pero se añade la orientación de investigación, que te puede llevar, a quien le interese, a estudios de doctorado, ¿de acuerdo? El hecho de que esté subvencionado pues implica que el precio es mucho menor, entonces pues nuestra intención es llegar a más alumnos, pues va a ser un precio más asequible, pues quizá llegar a más alumnos y tener un poquito más de presencia en el alumnado, ¿de acuerdo? Entonces, los objetivos son formar expertos en el ámbito de la traducción, pero con mucho conocimiento de las herramientas tecnológicas. Entonces, cuando hablamos de herramientas, no solo la herramienta en sí, sino los procesos asociados para el uso de estas herramientas, porque, bueno, pues el utilizar traducción asistida y automática implica que los procesos cambian. Pues conocer bien los procesos, la herramienta muy orientada a traducción asistida, que es un concepto muy amplio, y a traducción automática, pero también formar investigadores en el campo de la traducción, que puedan después continuar con estudios de doctorado, ya en nuestra universidad, que tenemos algunos programas que pueden ser adecuados, pero muy limitados en cuanto a número de alumnos, o en cualquier otra universidad de España o del mundo. Entonces, la estructura es la que os presento ahora. Brevemente, hay 4 asignaturas obligatorias, que es problemas recurrentes de traducción, comunicación académica y especializada, traducción y tecnologías y introducción a la traducción especializada, que bueno, son obligatorias, se tienen que hacer estas 4. Todas las asignaturas que os presento son de 5 créditos y bueno, pues tienen la idea de hablar un poco de problemas en traducción. La dirección de traducción, o sea, la hacemos del inglés al castellano o catalán. Y los grupos son mixtos, puede hacer el castellano o al catalán en la misma aula, y la de partida es el inglés, aunque lo que se aprenda, excepto las cosas específicas de idioma, sirve para cualquier lengua. Pero si dispersamos el número de lenguas, bueno, los grupos se hacen muy pequeños, etcétera. Importante de traductor, pues dominar la comunicación académica especializada para poder hacer traducción. Aquí es más de comunicación, pero tendrá una implicación directa en lo que es la traducción. Traducción y tecnologías como una primera introducción a las tecnologías de la traducción, lo que es traducción asistida, extracción de terminología, traducción automática, una introducción en una común. Y una introducción a la traducción especializada. Entonces ya con las optativas tenemos 2 orientaciones, una orientación profesionalizadora con 6 asignaturas, todas son de 5 créditos, y una orientación de investigación que hay menos asignaturas. Entonces, en la orientación de investigación tienes que hacer como mínimo la de metodología y diseño de la investigación, entonces 1 o 2 líneas de investigación como prefieras. Entonces, incluso la persona que haga el máster con orientación de investigación tendrá que hacer asignaturas optativas de profesionalizadoras, o sea que tendrá un perfil semiprofesionalizador importante. Entonces, en la parte profesionalizadora tenemos el nombre genérico herramienta profesional de traducción asistida, es una comercial habitual, y no hemos puesto en el título cuál, porque si no el ministerio te lo hace, si la cambias la herramienta te hace cambiar el plan de estudios. Entonces es genérica, pero ahora se ofrece, se hace ahora mismo ese de letrados, ¿vale? Que tenemos muchos alumnos y pues ofreceríamos 2 con el mismo nombre, pero con dos códigos para otra herramienta diferente, ¿de acuerdo? Por ahora se utiliza esta porque todavía parece ser que es la más extendida en el mercado, pero todo puede ir cambiando. Igual de que unos años no lo es, entonces con el mismo título haremos otra, porque si no estábamos limitados.
La parte de gestión de proyectos de traducción se trata de una asignatura, una específica de localización de software, que tenemos aquí también al profesor que la ha diseñado, bueno, que ya ha estado dándolo en el propio, pero que ha diseñado la nueva, que es digamos, una evolución de la antigua. Traducción audiovisual no es un máster de traducción audiovisual que ya hay, pero sí que se hace traducción audiovisual y se presentan las modalidades típicas de traducción para el doblaje, subtitulación, voces superpuestas, creo, sí, y luego adaptación, que están las dos, para sordos y para ciegos, pues se hacen estas. Pero no, quien hace esta asignatura ya puede empezar a trabajar en el ámbito, pero si alguien quiere un máster en traducción audiovisual, hay otros que solo desde eso, pero bueno, aquí se introducen y ya puedes empezar a trabajar en este ámbito. Introducción al desarrollo de aplicaciones web. Aquí se hace más el desarrollo, pero con la idea de poder participar en proyectos de localización, pero realmente se desarrolla web, y una de traducción técnica. Entonces, de investigación tenemos la metodología y diseño de la investigación, como, digamos, no es que sea obligatoria, pero es obligatoria si quieres hacer investigación, o sea, se tiene que hacer. Y tenemos dos líneas de investigación, una muy centrada en tecnología, de la traducción, y otra que es un poco más amplia, lingüística, comunicación, traducción, que entra un campo más extenso, ¿de acuerdo? En tecnologías de la traducción, porque la estoy preparando yo, tratamos todo lo que es corpus, alineación de documentos, etcétera, para la creación de corpus, sobre todo paralelos, pero también comparables, etcétera. Segunda actividad, extracción automática de terminología, pero metiéndonos en los algoritmos y programándolos nosotros. La tercera, porque hay 4 actividades, traducción automática, pero entrenando motores estadísticos y neuronales y todo lo que hay dentro, evaluándolos, etcétera. Y la cuarta, que va por la línea de word embeddings y hacer algo con word embeddings, sobre todo un poco semántica y también igual extracción de terminología bilingües en corpus comparables, no paralelos. Pero son líneas de investigación que igual también pueden ir cambiando un poquito por dentro respecto a lo que se va haciendo en la academia. Entonces, esta es la oferta de asignaturas, pero se complementan con unas prácticas que son obligatorias por decisión de las autoridades competentes, en este caso la ACU, que nos han hecho hacer obligatoria, nosotros la queremos tener optativa, entonces hay 5 créditos de práctica obligatoria, pero que serán en empresas, en una agencia tenemos interna propia para hacer prácticas. Los que hagan de investigación podrán participar en proyectos de investigación haciendo unos experimentos, y el trabajo final de máster de 10 créditos. Entonces, lo que sí, espera, aquí no lo he puesto, no, pero ahora también por el Ministerio y la agencia catalana exigen que si es nivel de máster, pues cuál es el perfil de ingreso. Entonces te dicen, bueno, si es un máster en traducción, el perfil de ingreso tiene que ser traducción o poner complementos de formación. Entonces, no los he puesto aquí, pero para tener esta entrada amplia, o sea, que lo puede hacer cualquier licenciado, diplomado o graduado, si no provienes de traducción ni de lingüística, filología, etcétera, tienes que hacer 2 complementos de formación, que es introducción a la lingüística e introducción a la traductología. Si provienes de lingüística, filología o así, la de lingüística te la ahorras, pero la de traductología no. Y si provienes de traducción e interpretación o las superafines, las que han cambiado solo el nombre, pues no tienes que hacer ningún complemento. Entonces, la gente de otro ámbito lo puede hacer, pero con esta formación complementaria que no entra dentro del acreditaje. Quiero decir, lo tienes que hacer, son créditos, pero que tienes que hacer los otros también. Entonces, sí, tienes que hacer más créditos para poder ponerte un poquito al nivel de la gente que no... Es un poco también, es exigencia siempre de las agencias evaluadoras, pero también es un poco lógico. Si es nivel de máster en traducción, si no sabes traducción, ¿cómo te pones en un máster? Pues sí, porque tenemos los complementos de formación en lingüística y en traductología que te van a hacer que puedas estar al nivel. ¿De acuerdo? Para la gente que no tenga los títulos de acceso necesario o quiera una oferta más corta, continuamos con un posgrado que es la mitad del máster, digamos, pero que ya es oferta propia, por lo tanto va dentro de las mismas aulas, pero va a precio privado y no tiene requisitos de ingreso. Es decir, si no tienes título o bien tienes un título no homologable, puedes hacer la oferta propia, que se concreta en un posgrado, que le hemos llamado de herramientas tecnológicas para traductores, que no tiene optatividad, son estas. El posgrado es este, y después
en 2 especializaciones, cursos de 15 créditos, que son asignaturas del máster, pues una que es en traducción asistida y gestión de proyectos, que son traducción y tecnologías, herramienta profesional de traducción y gestión de proyectos de traducción, y la de lingüística y traducción, que son las dos digamos, son la de lingüística general para traductores, la aproximaciones a la traductología y la introducción a la traducción especializada, pero que no se ofrecerá ahora en octubre, sino el siguiente año, esta en concreto. Entonces tenemos esta oferta de máster universitario oficial que deriva que son las mismas asignaturas, pero para un público diferente, o que quiere una formación más corta, o que no tiene los requisitos de entrada de titulación oficial reconocida Entonces, aquí en la web de la UOC, si vas a www.uoc.net o estudia en la UOC, etcétera, bueno, al final llegas a este enlace y está no sé si ahora tenemos internet, está toda la información. Igual no, ahora no sé si tenemos internet y seguridad, pero en la web de la UOC tenéis toda la información sobre este nuevo máster, ¿de acuerdo? Veo que no hay conexión, pero bueno, sé sí que hay, pero se tiene que actualizar, no importa. Pues aquí, gracias por la atención también de esta parte. Si tenéis dudas sobre el máster lo podéis hacer ahora, o bueno, en mi correo en cualquier momento, o a través de los formularios que hay en la propia web, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues gracias por la atención. ¿Queréis comentar algo más? ¿El público, algún detalle? Me parece muy interesante. Sí, que sea oficial, sí. lo que supone eso, ¿no? Y lo difícil que es conseguirlo. Sí, el proceso de hacer el máster oficial son años de negociaciones, de quiero decir, plan, no, esto sí, tienes que ponerme esto si no queda claro, justificarlo todo. Veníamos con un máster ya con mucha experiencia de máster propio, y todo lo que era coincidente ha sido fácil porque ya ha funcionado y se ha demostrado, pero las líneas de investigación, cuáles poner, cuáles no. Y también en la UOC la oferta suele ser bastante compacta, es decir, fijaros que no es que haya muchísima optatividad, sino que es un máster que sí que hay, porque puedes hacer esto o aquello, pero concentrarnos mucho en lo que queremos más básico, ¿vale? Pues tanto lo que está aquí presencialmente como los que han visto por streaming, os agradezco mucho la atención que habéis puesto. Todavía, bueno, ya fuera ya de micrófono, si tenéis algún comentario ahora aquí en la propia sala, pues lo podemos hacer. Y muchas gracias también a los que nos habéis visto por streaming. Gracias.